¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Por acá, Domingo, les mando un muy cordial saludo en esta sección que tenemos de líderes en acción, donde aprendemos de personas que ya tienen una trayectoria probada o tienen digámoslo así, ¿no? Un recorrido ya hecho que nos puede ayudar perfectamente pues, a comprender qué podemos hacer. A veces experimentar en cabeza ajena, ¿no? Que son cosas que muchas veces no nos damos cuenta de lo importante que es aprender de aquellos que ya han tomado de alguna forma la iniciativa. Y en esta ocasión tengo pues una invitada muy especial, una invitada también que pues ya hablaremos un poquito de cómo es que hicimos los acercamientos, pero la parte más importante es que pues es una mujer que puede apoyar mucho en este contexto, sobre todo cómo es que nosotros, y sobre todo las mujeres, podemos empezar a comprender por lado la cuestión de los retos que pues, han enfrentado. Y no nada más eso, sino todos, pues aprender también la trayectoria, ¿no? Que estos líderes de alguna forma pues logran impactar vidas. En este caso, la persona que tengo aquí, que en un momento más va a entrar con nosotros, es Valentina Umar. Ella es empresaria, es líder con más de 18 años de experiencia pues, en el mundo de las comunicaciones y el emprendimiento. Es también socio fundadora de la empresa de, digámoslo así, ¿no? Relaciones públicas, la cual maneja, ¿no? GJ Comunicaciones. También tiene un papel bien interesante que vamos a profundizar que a lo que se refiere como organización de emprendedores, y hoy ya nos hablará de ello, esta red global que permite precisamente el crecimiento, ¿no? Sobre todo, pues un apoyo a los emprendedores, independientemente del ámbito donde se encuentren, y es una empresa a nivel global. Entonces, se van a dar cuenta cómo, pues no se trata nada más de las circunstancias, sino más bien también de cuál es la iniciativa que pues, cualquier persona tiene que empezar a tener en función de alcanzar, de lograr, pues de manifestar también pues las realidades que de alguna manera quieren que formen parte del momento donde se encuentran, ¿no? Entonces, ya con este preámbulo, déjenme traer aquí a mi invitada de lujo, en este caso, a Valentina Umar, la traigo aquí a cuadro. Y Valentina, pues, bienvenida, espero que te encuentres muy bien. Antes que nada, agradecer también, pues, el espacio y sobre todo que interactúes con nosotros. Y bueno, aquí la pregunta con la cual iniciaría, sobre todo también para la audiencia, es los que no están familiarizados, obviamente, pues contigo, que no te conocen, a lo mejor con tu trayectoria, si nos puedes contar, pues un poco, digamos, tus pequeños pasos, tus primeros pasos, ¿no? En este ámbito donde encuentras ahora, en esta parte empresarial, ¿no? Me gustaría mucho así como preámbulo, que nos digas, pues, ¿qué fue lo que te hizo? ¿Qué iniciativa, digamos, a nivel personal tuviste para emprender? Y sobre todo, ¿qué cosas, de una manera muy breve, qué desafíos has enfrentado, ¿no? Sobre todo desde el principio, en tu contexto, en tu situación. Así que, Súper, no, pues, bienvenida y adelante, por favor. bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar acá y dedicar un ratico a conversar. A ver, yo soy muy sincera y yo nunca tuve espíritu emprendedor. Yo Ok. tenía espíritu de ser empleada y era súper buena empleada. De hecho, mis primeros 8 años de carrera Ajá. fui empleada en diferentes sectores. Empecé en una agencia de publicidad, bueno, empecé en una agencia de PR en realidad. Después estuve en una agencia de publicidad, después estuve 2 años largos trabajando en el gobierno, después estuve en las Naciones Unidas y digamos mi último empleo real fue en Google. Ajá. Entonces, un poquito la conclusión, y por eso te digo, cómo llegué Sí. a ser empresaria, fue porque después de haber pasado por todos los trabajos que uno podía soñar, como lo eran las Naciones Unidas, el gobierno y Google, yo tenía 30 años y dije, pues ya no hay más, ¿no? O sea, ya lo otro Ajá. era irme a otra empresa de tecnología, y estuve en procesos en Twitter, pues lo que hoy es X, estuve en procesos en Facebook, y yo decía, Ajá. pero me voy a hacer lo mismo que vengo haciendo en Google. Y entonces mi mamá había fundado GJ Comunicaciones, en ese momento la empresa tenía más o menos 18 años, Ujú. y yo un día le digo, y mi mamá y yo somos súper cercanas, lo cual es un riesgo trabajar juntas,
¿no? O sea, como somos tan amigas, tan cercanas, pues nos daba miedo que a raíz o que al empezar a trabajar juntos se pudiera, digamos, fragmentar la relación. Y yo le dije a mi mamá, oye, ¿por qué no hacemos una prueba y trabajamos un año juntas? Mi mamá también ya estaba cansada, porque, digamos, antes de fundar esta empresa, mi mamá había estado también gerenciando otra agencia de comunicaciones. eh, y a mí el PR no me gustaba tanto, ¿no? O Ujú. sea, yo le dije a mi mamá, mira, yo entro a trabajar contigo, pero yo no voy a hacer PR. Yo me voy a meter más en el tema de innovación, de transformación digital, eh, todavía muy con mente de empleada. Sí. Em, y bueno, estuve el primer año y después del primer año fui feliz y me di cuenta del impacto que uno puede tener y a los, creo que 2 años y medio, empecé a gerenciar la empresa Ujú. y ya, digamos, tengo la mayoría de la participación en la empresa y mi mamá ya está, yo diría que medianamente retirada, muy merecido, igual ella se sigue involucrando, ya viene a la oficina, pero pues hoy en día estoy yo en la cabeza. Mira, los desafíos son todos los días, o sea, nombrar un desafío cuando uno es Ajá. empresario, justamente estaba en una premiación la semana, hace 2 días, un reconocimiento a las mujeres líderes y cuando me estaba presentando me dijeron cuál es el reto de ser empresario y le dije, mira, lo más importante es que yo vivo con Gaviscon en mi cartera y soy ávida consumidora del Gaviscon porque uno vive con gastritis, ¿no? Entonces no Ok, tienes para pagar la nómina, ok, ok. el cliente te canceló el contrato, tu equipo cometió un error, tú cometiste un error, ¿no? Porque todos cometemos errores, mandaron mal el contrato desde la parte financiera, entonces yo creo que son desafíos día a día, pero si tú me preguntas en estos 10 años que llevo liderando la agencia, yo creo que pandemia fue el momento más crítico, tanto empresarial como personalmente, porque creo que Ujú. una cosa cuando uno es empresario, uno no se le puede olvidar que es persona, ¿no? No Claro. somos docentes aparte. Entonces, obviamente, las circunstancias de estar encerrados, en ese momento mi hija tenía 3 años, yo la saqué del jardín porque tenía una niña de 3 años en jardín virtual, pues no hace sentido. Eh, el 60% de mis clientes me bajaron el fee o me cancelaron el contrato y yo Ujú. en ese momento tenía 30 personas y mi decisión fue no despedir a nadie. Entonces me tuve que yo bajar el salario, todos nos bajamos el salario, eh, tuve que tener conversaciones muy difíciles con el equipo, tipo, mira, la idea es no despedir a nadie, pero todos nos tenemos que bajar el salario, o sea, o todos en la cama o todos en el suelo, porque si no tenemos que cortar cabezas. Ajá. Y creo que fue la mejor decisión, pero fueron meses, semanas muy tensionantes. Por ejemplo, antes de entrar en eso, bueno, más bien dicho, ahorita entiendo esa a nivel global, ¿no? Mucha gente tuvo que hacer bastantes ajustes, pero me llama mucho la atención previo a eso, o sea, porque estás hablando de, o sea, yo, desde la perspectiva que veo, me hablaste de Google, me hablaste de Naciones Unidas, me hablaste del gobierno, pero me lo hablaste así como si fuera, o sea, como algo muy normal. Pues, Ajá. o sea, ¿cómo, qué estudiaste? Primero te preguntaría, y cómo fue que pudiste acceder, por lo menos, a estas dos, o sea, a Google y a Naciones Unidas, porque es algo que se escucha no común, Sí, ¿sí? no, no, no. No es como que cualquiera puede entrar ahí. ¿Tuviste que hacer algún proceso especial o algo pasó? Claro, entonces, ¿qué estudié? Y yo creo que ni mis papás saben yo qué estudié porque todo el mundo Ajá, piensa que yo estudié comunicación. Cuando yo digo que yo no estudié comunicación, nadie me lo cree. Yo estudié administración de empresas y la única razón por la cual estudié administración de empresas es porque yo quería ser periodista. Mi sueño frustrado y lo sigue siendo es haber sido periodista, pero yo no estudiaba en Colombia y mi nivel de inglés no me daba en ese momento, pues, para estudiar periodismo. Tú, pues, para estudiar periodismo tienes que tener un nivel de inglés superior. Entonces yo dije, bueno, pues voy a estudiar administración. Mientras estudio administración mejoro mi inglés y en el segundo año me paso a periodismo y bueno, me encarreté con administración y nunca me pasé a periodismo. Y digamos, ¿qué pasó y cómo llegué yo a esto? Cuando yo me devuelvo, yo estudié en Vancouver, yo era súper ambientalista, o sea, yo fui mega ambientalista, fui vegana, súper defensora, lo sigo siendo, ya no ujú, radical. Y entonces yo llego a Colombia y mis papás me dicen, bueno, ¿en dónde quieres trabajar o qué te gustaría? Y yo les dije, no, en algo ambiental.
O sea, Ujú. mi pasión y lo que me mueve es el tema ambiental. Eh, y justamente en ese momento el ministro de Ambiente era cercano a mi familia. Mi papá lo llama, le pasa mi hoja de vida a Juan Lozano, que fue o es mi gran mentor, y Juan nunca nos llama. Entonces, pues yo tenía que emplearme, yo tenía que buscar trabajo, ya tenía 23 años y ahí es cuando entro en esta agencia de publicidad. eh, y yo llevaba por ahí 8 meses en la agencia de publicidad y me llama un día el ministro y me dice, Valentina, ¿podrías venir a, a reunirte conmigo? Y yo, sí, claro. Entonces acá hay una historia chistosa que después te la puedo contar, pero entonces el ministro me dice, me encantaría que vinieras a trabajar conmigo acá en el despacho. Yo, como mi jefe de protocolo, yo no tenía ni idea de protocolo, y le Ajá. dije, claro, yo a todo le digo que sí, yo creo que esa es una de mis reglas en la vida. Y me dice, y lo primero que tienes que hacer es traer a Maná a Colombia, porque el grupo Maná son súper ambientalistas. Entonces, bueno, estoy 2 años en el ministerio, 2 años largos. Juan Lozano en ese momento se sale del ministerio, yo aplico para hacer una maestría en comunicaciones en Nueva York. Cuando Juan se sale del ministerio, empiezo yo a trabajar con la viceministra de Ambiente, y te cuento todo esto es porque así llegué a las Naciones Unidas. Ajá. Eh, y entonces me aceptan en la maestría en Nueva York, yo renuncio al trabajo y Claudia Mora, quien era la viceministra en ese momento, me dice, háblate con Juanita Castaño, que ella está como directora de UNEP en Nueva York, a ver si puedes trabajar allá o si puedes hacer un internship. Ujú. Llego yo a Nueva York, quinto día yo en Nueva York recién aterrizada, y le escribo a Juanita y le digo, ¿me podría tomar un café contigo? Quiero conocerte. Y Juanita me dijo, estoy buscando un practicante de comunicaciones, empieza conmigo mañana. O sea, yo al Ujú. quinto día de estar en Nueva York empecé como practicante, duré como 3, 4 meses de practicante y posteriormente entré como contratista y estuve más o menos año y medio trabajando como contratista. Después pasé a otra área de las Naciones Unidas y estuve otros 6 meses en UNDESA, que es la parte de desarrollo económico, haciendo reportería, porque lo que te digo, yo estudio administración, pero mi sangre es de periodista y comunicador. Entonces yo hacía reportería dentro de las Naciones Unidas, una gran experiencia. Y ahí yo ya estaba terminando mi maestría y pues vivir en Nueva York es carísimo. Yo me había ido becada y esta beca me daba para vivir 2 años en Nueva York, pero el día que yo terminaba mi maestría ya no tenía con qué comprar el mercado. Entonces yo empecé a mandar, a mandar, a mandar hojas de vida. Digamos, mi sueño había sido hacer un doctorado en comunicación ambiental, y de hecho estuve revisando universidades en Europa para hacer un doctorado en comunicación ambiental, y uno de mis profesores me dice, Valentina, tú no tienes la paciencia para hacer un doctorado, tú te vas a enloquecer, o sea, tus 5 años estudiando. Y de repente yo estaba haciendo mi tesis en comunicación ambiental, estaba haciéndola en Europa, estaba en París, y de repente me llaman de Google Ajá. para un proceso de entrevistas. Ujú. Y yo en ese momento era bien anticorporación, ¿no? O sea, yo veía las Sí, empresas claro, como claro. los enemigos. Ajá. Y entonces bueno, sí, como te digo, como yo a todo le digo que sí, entonces bueno, pues era como el primer screening. Ujú. Entonces me llaman, me hacen un par de preguntas, me cuentan y me dicen, es que tenemos, bueno, y acá cuando yo me fui de Colombia en el 2009, dije, yo nunca volveré a Colombia. Ajá. Yo voy a hacer mi vida o en Nueva York o en donde fuera, pero yo no quería volver a Colombia. Y entonces Google Había me dice, una razón en particular por ello? pues yo creo que el tema de seguridad siempre ha sido un reto en Ok, nuestros países. Yo ya. ya llevaba viviendo por fuera, yo me fui de Colombia a los 17 años, regresé a los 20, casi 4, estuve 2 años larguitos en Colombia, me había vuelto a ir y yo me veía muy viviendo por fuera. Ujú. Lo cual hoy me arrepiento porque amo vivir en Colombia, amo Bogotá, ya no me iría nunca a Colombia, amo construir Ujú. país, pero bueno, ese era mi pensamiento a los 28 años. Sí. Y entonces en este proceso en Google me dicen, mira, es que tenemos una vacante, estamos abriendo oficinas en Colombia y hay un vacante para ser account manager. En ese momento, y bueno, Google sigue siendo muy retador el proceso. Yo dije, pues voy a hacer el proceso, pero igual yo no voy a entrar. O sea, yo no, mira, tú no sabes las entrevistas lo que eran. Yo soy poco numérica, ¿no? Ujú. Entonces te ponían a hacer cálculos
Yo me acuerdo que la primera entrevista ya seria, bueno, y además esto fue chistosísimo porque todo fue vía teléfono. Y en ese momento Ujú. existía Skype y yo no entiendo cómo nunca, todas mis entrevistas, que fueron más o menos 8 o 9 entrevistas, fueron desde el Ujú. celular. Y yo, como Sí. no pensaba que iba a entrar, yo las tomaba desde un restaurante tomándome un vino, yo la más relajada, porque además yo no quería entrar. Yo lo hacía Ajá. un poquito más por ego. Finalmente, ya pasó la última entrevista y me escriben y me dicen, en un par de días te vamos a hacer una oferta formal. Y Ujú. entonces me siento con mi mejor amiga y le dije, yo no voy a trabajar en Google, Google es el enemigo, el mundo corporativo no es lo mío, yo quiero trabajar en ONGs. Y mi amiga, que además ella es artista, o sea, nada que ver, me dice, pero es que tú en tu hoja de vida no puedes poner que le dijiste no a Google. Ve, Claro. trabaja un año Sí. y ya tienes en tu hoja de vida el check de Google. Ujú. A los pocos días, digamos, yo no quería Google porque uno, no me quería devolver a Colombia y dos, porque mi sueño era trabajar en el Sí. mundo ambiental. Ujú. Y a los, no sé, 3, 4 días me hacen la oferta y obviamente yo tenía un crédito gigante por pagar, eran unas condiciones económicas pues muy llamativas y un equipo muy llamativo y un reto muy llamativo. Entonces finalmente digo que sí y fueron 3 años y medio, casi 4, donde aprendí, donde realmente además como yo no había vivido tanto en Colombia, yo no tenía muchos amigos acá, pues tenía mis amigas del colegio, pero yo no hice Claro. amigos en la universidad y hoy en día tengo un círculo increíble de la gente que conocí en Google, lo que me formaron en Google, porque pues mis otros trabajos me había muy autoformado yo. Ujú. En el ministerio me tocó aprender a la fuerza, cometí 1 millón de errores, o sea, yo siempre digo que Juan Lozano es un santo porque yo todos los días cometía un error y errores grandes. En la agencia de publicidad también cometí muchos errores y Google sí me dio muchas herramientas que yo sigo aplicando hoy en día acá como empresaria. Entonces fue increíble, Ujú. pero ya después de 3 años y medio yo me di cuenta que no tenía mucho para dónde crecer, la oficina acá en Colombia no era muy grande, yo estaba en el área comercial y no quería estar más en el área comercial. A mí lo que me ha apasionado siempre son las comunicaciones y no había mucho camino, entonces ahí es cuando decido dar un paso al lado. Tengo una duda, por ejemplo, ¿qué rol hacías en Google? O sea, ¿cuál era tu puesto ahí? Yo tuve 2 roles, uno primero como account manager y otro como account executive, Ajá. eh, vendiendo AdWords. O sea, yo tenía Oh. una lista de clientes cerrada, ¿no? Nosotros, digamos, el equipo donde yo trabajaba con los anunciantes más grandes de Colombia. Yo veía el sector gobierno y el sector de travel, todo lo que eran Ujú. aerolíneas, y era mantener la relación con estos clientes que compraban pauta en AdWords, pero pues son presupuestos gigantes y era Sí, asesorarlos en cómo debía ser la estrategia. O sea, digamos que más que un rol de ventas, era un rol consultivo porque ya. son empresas que sí o sí ya invierten en Google. Sí, o sea, digamos que era, les ayudabas más bien en la estrategia para que ellos se promovieran, ¿no? Digámoslo así. O Exacto, sea, exacto. y de ahí, o sea, entiendo y ya me ayudas también a aclarar, porque tú traías como una línea, pues sí, antisistema, ¿no? O Sí, sea, antisistema, o sea, que actualmente está fuertísimo. O sea, ahora sí que los malos imperios contra que están destruyendo, ¿no? Las cosas. Ahora, platíquenme un poquito de la organización de la cual formas parte también, que es EO, EO. Organización de Emprendedores, ¿no? Entiendo que es una organización muy grande, 18,000 personas, si mal no revisé, forman parte de esa organización. Y pues para empezar, ¿cómo te integraste tú? O sea, ahí, ¿y cómo fuiste teniendo el rol que tienes ahora ahí? ¿Cómo nos ayudas a entender un poquito eso y qué es, ¿no? También para que las personas comprendan un poco más a qué se refiere esta organización de emprendedores. Sí, buenísimo. Entonces, primero te cuento el qué es. Entrepreneurs Ajá. Organization, EO, es una organización sin ánimo de lucro para empresarios y emprendedores que tengan cierto nivel de facturación, que comulguen de cierta forma con los valores de la organización, que es confianza y respeto, no tener miedo a arriesgarse, sed de aprendizaje,
etcétera, etcétera. O sea, tiene Ujú. ciertos valores y bueno, los que estén interesados pueden visitar la página y entender un poquito más. Y lo que hacemos en la organización es una red de pares donde los empresarios somos muy solos. Ujú. ¿No? O sea, yo no me puedo voltear a preguntarle a alguien cuando tengo una duda. Uno sí tiene asesores y tiene gente, pero muchas veces las decisiones, las buenas y las malas, están en cabeza de uno. Claro. Y lo que hace esta organización es brindarte herramientas para superar un poquito esa soledad de los empresarios. Ujú. ¿Cómo se logra esto? Digamos que el core que tiene EO principalmente es unos foros donde una vez tú entras a la organización, te asignan un grupo de 7 personas, pueden ser entre 6 y 8 personas, y tú con este grupo, que es, digamos, vitalicio en el sentido que tú puedes permanecer en el mismo grupo mientras estés en la organización. Yo ya llevo casi 7 años y bueno, tuve un foro inicial y después me cambié y ya llevo 6 años con mi foro actual. Nos reunimos una vez al mes y hacemos las veces de la junta directiva personal. Entonces tú te sientas, tú tienes entre 8 y 10 minutos para presentar ese 5% que no le hablas a nadie. Y ese es el cinco Ok. por ciento empresarial, ese es el 5% familiar y ese es el 5% personal, ¿no? Ujú. Porque EO, como ve al empresario, lo ve como un ser holístico. O sea, si a ti te está yendo mal en tu familia, seguramente tu negocio se va a ver impactado. Ujú. Y si tu negocio le está yendo mal, tu familia se va a ver impactada. Entonces, lo que busca IO es que tú como empresario tengas ese respaldo y ese apoyo. Y finalmente lo que uno se da cuenta en el foro, porque digamos que el foro tiene ciertas reglas, no puede haber nadie en la misma industria, tiene que ser diverso, debe haber diversidad de género, de diversidad de pensamiento. Y finalmente lo que tú te das cuenta es que los empresarios, por más que uno trabaje en la industria de la construcción o que sea un abogado, tenemos los mismos problemas. Tenemos Ujú. los mismos problemas de recursos humanos, los mismos problemas de conseguir clientes, los mismos problemas de mercadeo, y es todo basado en experiencia. Entonces, una vez tú presentas tu situación, se escoge una temática de los 7. No sé, yo, por ejemplo, estoy teniendo problemas de rotación en mi empresa y Ujú. yo presento ese reto y hago una mini presentación hablando de ese reto y después las personas comparten su experiencia, nunca dando una opinión, sino siempre hablando desde la experiencia propia. Digamos que ese es el primer, por llamarlo así, producto que tiene la organización, pero además de eso hay una cantidad de eventos, posibilidades, por ejemplo, de acceder a cursos en Harvard, en MIT, en London School of Economics, a la mitad de precio que Ujú. te costaría si tú lo hicieras. Yo, por ejemplo, hace 2 años hice un curso en Harvard de 4 días y me costó 30% que si yo lo hiciera directamente en Harvard. Hacemos eventos regionales, hay foros por industrias, hay grupos por intereses, entonces hay Mayo Golf, Mayo Cocina, Mayo Yoga, Mayo, creo que hay hasta un Mayo de gallinas de personas que tienen gallinas en sus casas, o sea, hay de todo el tipo de grupos por intereses. ¿Y cómo llegué? Eh, ¿Y cómo llegué yo a la organización? Y es en el 2017, yo estaba atravesando una situación dificilísima en la empresa, Ujú. casi que a la quiebra por un error del área financiera y del área ejecutiva. Y me fui a tomar una cerveza con un amigo y le conté porque él está en mi industria y me dijo, Ujú. oiga, usted debería entrar a EO. Y yo, ¿qué es EO? Entonces me mandó el link por WhatsApp, yo lo miré y la verdad no me llamó mucho la atención, dije como, no, esto cuesta mucho, no tengo tiempo, esas son las primeras barreras que uno se pone, ¿no? Y pasaron los meses, 1 o 2 meses, y justamente un amigo con el que yo estudié en Vancouver me escribió y me dice, oye, Valentina, voy para Bogotá, tomémonos un café, y yo buenísimo, y cuando llegó él tenía una maleta, pues un morral de IO, y yo le dije, Ankit, cuéntame un poquito más, entonces él me contó que gracias a IO había triplicado sus ventas en 3 años, que ya estaba facturando $10 millones y que esto no hubiera sido posible sin IO, y me dijo, y tienes que conocer a Fernando Sucre, que es por quien yo vengo acá, que es un amigo con el que yo estudié un programa de IO. Entonces conocí a Fernando y ya cuando empecé a conocer personas me convencí 100%, entré y curiosamente yo todavía ni siquiera entendía esto del foro,
no entendía la dinámica y como al mes de yo haber entrado y haber pagado la membresía, me llama el presidente de la junta y me dice, Valentina, ¿puedo almorzar contigo? Uno tiene ese síndrome de impostor que uno no es lo suficientemente bueno. Y yo dije, no, pues llevo un mes y ya me van a echar. O sea, yo creo que cometieron un error y me están invitando a almorzar para decir que, pues, que lamentablemente no puedo ser. Y me dice, mira, es que tu perfil nos encantó y nos gustaría mucho que entres a la junta directiva de IO, porque digamos cómo funciona es que todos los miembros somos los que gestionamos la misma organización, es un voluntariado. Entro a ejercer la silla de comunicaciones en la junta, esto todo como te digo es pro bono y voluntariado, estoy 2 años en la junta y un día estábamos en un cóctel y Luis Roberto, quien fue el presidente en ese momento, me dice, ¿a ti no te gustaría ser la presidenta para 2022-2023? Y esto era 2020. Y Ajá. yo, con 2 vinos en la cabeza, le dije, sí, obvio. Y me dice, serías la primera mujer en la historia. Hasta ese momento, hasta el momento en que yo fui presidenta, no había habido mujeres en la historia, porque digamos es una organización donde hay más hombres, claramente, que mujeres, como mucho de lo que pasa en el mundo. Y bueno, y fui presidenta 2022-2023, saliendo de mi presidencia, aplico para ser parte de la Junta Regional, entonces hoy en día soy miembro de la Junta Regional, también, digamos, haciendo todo el tema de comunicaciones. Y lo que siempre digo, y a mí me preguntan, y a veces hasta mis amigos me hacen bullying y me dicen, yo, ¿usted por qué le dedica tanto tiempo a IO? Y le digo, porque es que es la única forma de devolverle a la organización todo lo que me ha dado. Porque yo no estaría hoy donde estoy como empresaria, como persona, como mamá, si no fuera por todo el valor que me ha dado yo, y creo que la mejor forma es dedicarle mi tiempo y mi conocimiento para seguir robusteciendo una organización que ha cambiado miles de vidas. Sobre esto, Valentina, tengo dos, bueno, una pregunta así muy sencilla. La primera, cortita. ¿Cuánto tiempo tiene esta organización? Ahí te me cortaste un poquito. Te preguntaba que sí, ¿cuánto tiempo tiene esta organización? Mira, a nivel global tiene 37 años Ajá, y digamos cómo funciona es que cada ciudad, porque funciona como ciudad, va abriendo capítulos. Entonces, a nivel global tiene 37 años, pero por ejemplo, el capítulo de Bogotá tiene 25. ok. El capítulo de Buenos Aires tiene 10 años. El capítulo de Lima tiene 5. Entonces, digamos que se va expandiendo a diferentes ciudades alrededor del mundo. Creo que hay más de, no me atrevo a decir, pero creo que 180 capítulos a Ujú. nivel global y eso es chéverísimo porque, por ejemplo, uno viaja y le escribe al presidente y, no sé, viajas a Miami. Oye, soy de IO Bogotá, voy a estar en Miami, hay algún evento y te invitan, te tratan. O sea, ahorita, por ejemplo, que estuvimos en Madrid con mi foro, hicimos Ujú. un retiro en Madrid, nos reunimos con la gente de IO Madrid y nos atendieron divino. Como todos compartimos los valores, es una sensación chistosa porque es como si tú ya los conocieras de toda la vida. Ya. Bueno, hay requisitos, ¿no? Para ingresar, obviamente, como cualquier cosa. Pero bueno, igual nada más al final, te voy a recordar para que igual nos pases como el lugar donde la gente puede pues, Claro, ingresar para ello, ¿no? Pero la pregunta que te iba a hacer era, en un esquema donde predominan, por ejemplo, la parte de hombres, ¿no? En la toma de decisiones y demás. O sea, supongo yo que la organización también será, pues, no sé, un gran porcentaje hombres y un menor porcentaje mujeres. Pero tú mencionas que te ayudó mucho, ¿no? En tu propia gestión personal y tu liderazgo como tal. Me gustaría saber cómo que aprendiste a liderar esta comunidad de emprendedores. Porque una cosa es cuando tienes empleados y otra cosa es cuando tienes a tus pares, ¿no? O a tus iguales. O sea, y al momento que tú empezaste a liderar esta comunidad, ¿cómo, cómo te ayudó entonces en tu crecimiento, digamos, ahora sí, pues lo que sería en tu crecimiento empresarial, pero también personal? sí, y creo que tocas un punto excelente porque, claro, a mí IO me ayuda muchísimo en el crecimiento empresarial porque entonces pues he tenido clientes referidos y la misma comunidad cuando necesita temas de crisis o de PR me contrata, pero tocas en un punto y es ese crecimiento como líder, Ujú. porque liderar subalternos no quiere decir que sea fácil,
Claro, pues es algo más fácil, ¿no? Entonces, pues si Ujú. yo le digo a mi equipo, necesito que me hagan una presentación, la van a hacer, porque Sí. pues el trabajo de ellos depende que la hagan. Cuando tú estás liderando pares, ¿no? Es más difícil. Y Ujú, sobre todo porque todos los que aportamos, digamos, desde el liderazgo a ellos, somos personas tremendamente ocupadas, que esto es como nuestro hobby. ujú, claro. Entonces, aprender a liderar pares, a liderar hombres, o sea, porque por ejemplo, yo tuve el reto que antes de ser presidenta hubo un miembro que me llamó y me dijo, tú sí vas a ser capaz. Y estoy segura que si hubiera sido un hombre no llama a decirle lo mismo. Y eso a mí me dio más rabia y dije, voy a ser más capaz Ujú, y voy a demostrar que las mujeres todo lo podemos. Entonces, yo creo que primero aprender a liderar pares necesita un tipo de liderazgo diferente. Necesita tú ponerte en el zapato de la otra persona y decir, bueno, Salvador está ocupadísimo cuando es el mejor momento. ujú. Motivación, o sea, motivar a la junta. A mí me tocó montar una junta porque cada presidente monta su propia junta directiva. Y ahí yo sí fui un poquito sexista y me traje a la mayoría de mujeres que son parte de la organización. Entonces mi junta, que éramos 12 personas, éramos exactamente creo que 7 mujeres y 5 hombres. De hecho, hombres eran la minoría. Em, entonces, creo que todo eso, o sea, aprender a motivar, todo el tema de empatía y de liderar con empatía, tener fuerza, ¿no? Aprender a tener conversaciones difíciles, ¿no? Pues si hay algún miembro de junta que no está cumpliendo, pues enfréntalo y dile, mira, o estás o no estás. Y mucho también de lo que pasa en IOS son conversaciones difíciles y muchas veces yo digo que el acuerdo que tenemos cuando somos líderes en IO es como agree to disagree, ¿cierto? Ok, Entonces, sí. trabajemos de tal manera que sé que no vamos a estar de acuerdo, pero acordemos que eso está bien. Y esto ahora lo voy a ¿cómo todo este conocimiento pasa entonces a la empresa a la cual, pues tú, qué podría decir que eres como casi como cofundadora de alguna manera, ¿no? O sea, GJ Comunicaciones, si bien la entiendo yo que viene de tu madre, pero al final, pues tú entras y tomas la batuta. Y algo que es muy interesante, que ya platicaremos también, es que, pues también el crecimiento que ha tenido, no sé si coincida con tu participación en EO y de ahí se haya hecho como algo, pues una sinergia interesante, ¿no? Pero, ¿nos podrías platicar un poquito ya para que la gente conozca qué es GJ Comunicaciones? Por lo menos, ¿cuál es la misión de esta empresa y qué es lo que hacen o qué servicios ofrecen? Listo, pues yo te empiezo por el propósito inspiracional y Ujú, ya cuento un poquito, digamos, desde el quehacer. O sea, realmente nosotros tenemos GJ para hacer un impacto positivo en Colombia y cómo traducimos esto en acciones, haciendo mejores profesionales. O sea, finalmente las personas que entran a trabajar a GJ no son las mismas después de las que salen y realmente dedicamos mucho porque el área de las relaciones públicas, y ya cuento que hacemos en la universidad, no lo enseña. Yo fui ujú, profesora de relaciones públicas en una especialización y son 12 horas. Entonces, acá realmente nuestra labor es hacer los mejores profesionales de la industria y nos dedicamos mucho a esa enseñanza. Entonces, así creemos que impactamos país. Pero nosotros somos una agencia de relaciones públicas y comunicación estratégica que, como bien tú lo dices, la fundó mi mamá, pero me gusta lo de cofundadora porque desde los 10 años estaba acá yo empacando sobres, ujú. ayudando, o sea, yo en mis tiempos libres chiquita siempre estuve acá metida en la agencia, lo cual replico con mi hija hoy en día. A mi hija le fascina venir a la agencia y la pongo a Ya. trabajar. Eh, y entonces trabajamos con impactando o ayudando a las organizaciones y a las empresas a blindar, construir y defender su reputación con los diferentes stakeholders. Ujú, Primariamente diría que donde somos muy robustos es en el trabajo con medios de comunicación, ujú, pero también trabajamos con influenciadores, con otras audiencias claves como gremios, y pues tenemos más de 20 servicios como entrenamiento a voceros, entrenamiento en ventas, posicionamiento del C-Level en LinkedIn y en otras redes, y bueno, todo el trabajo de medios, manejo de crisis, hacemos bastante manejo de crisis,
protocolos de crisis, que no es necesariamente manejar la crisis, sino enseñarle a las organizaciones cómo estar preparadas para la crisis. Entonces yo siempre hago una analogía que nosotros somos como todo tipo de médicos, somos el médico funcional que les ayuda a las organizaciones a, si usted hace esto, va a tener bien su reputación, pero también somos el médico intensivista que cuando ya explotó la enfermedad les ayudamos a salir de esa enfermedad. Y aquí, ligado a eso, porque no lo comentaste, y yo no sé si, digo, porque también hay que reconocer esto. GJ Comunicaciones, la empresa que tú lideras, pues también ha sido reconocida como Great Place to Work, que viene siendo pues pues, una insignia, ¿no? Interesante. Te preguntaría, ¿qué significa precisamente ese reconocimiento para ti? Tú que lideras precisamente esa empresa. Y cómo eso, o sea, porque ya lo estabas diciendo, pues más para reafirmarlo. ¿Cómo influye eso? O más bien dicho, ¿cómo has hecho tú para poder construir o apoyar a construir esa cultura organizacional para que eso se dé? Pues mira, todo comenzó por un tema de altísima rotación. O sea, las Ujú. agencias sufrimos y yo digo que la mayoría de las agencias sufrimos altos índices de rotación y me puedo estar equivocando, pero creo que 2021 tuvimos una rotación como algo así del 60%. Y pues tú imagínate a los clientes decirles en un año que le cambiamos el ejecutivo 5 veces, pues el cliente se molesta, el reaprendizaje, el reentrenamiento, o sea, la rotación le cuesta mucho a las empresas. Y ahí fue cuando con el equipo decimos, listo, démosle una vuelta. Nosotros digamos que al ser una empresa local, de pronto a veces tanto en salarios, o sea, una multinacional puede pagar mejor que nosotros, dijimos, démosle la vuelta y creemos una gran cultura organizacional. Hicimos todo un roadmap de cómo crear esta cultura organizacional con la visión, o sea, duramos un año haciendo modificaciones en todo, con la visión de en el 2022 certificarnos como Great Place to Work. Y finalmente, digamos que todo el proceso y el por qué creo que son dos cosas. A nivel empresarial, pues yo logro disminuir mi rotación, que para mí, digamos, es importante, pero si uno tiene colaboradores felices, van a trasladar esa felicidad a los clientes y esa pasión y ese compromiso. Y algo muy bonito que a mí me enorgullece mucho es cuando las personas entran acá o muchas veces cuando yo las entrevisto, y me pasó esta semana, entrevisté a alguien y le dije, bueno, y si a ti te llama la competencia mañana y te ofrece 30% de salario más, ¿te irías a la competencia? Porque pues nosotros acá buscamos gente estable. Y me Ajá. dijo, no, yo acá estoy buscando el salario emocional. ¿Y qué tenemos nosotros de salario emocional? Tenemos un montón de beneficios y siempre que me preguntan, yo digo, hay que hablar con recursos humanos, pero tenemos alianzas con restaurantes, somos súper pet friendly. Acá abajo está mi perro y el que quiera traer su perro pues con autorización previa lo puede traer, el que necesite traer su hijo, trae su hijo, damos una semana remota adicional para que las personas trabajen desde donde quieran, en el mes de su cumpleaños tienen el día del cumpleaños libre, hacemos happy hours, hacemos tráficos de integración los viernes donde nos reunimos virtualmente, no para hablar de trabajo, sino hacer juegos y dinámicas, celebramos el Día del Amor y la Amistad, Halloween, y todo además lo hacemos muy democráticamente, ¿no? Entonces, celebramos el Día del Amor y la Amistad el viernes pasado y entonces ahí decidimos qué vamos a hacer de Halloween, entre todos. Ajá. Creo que otro valor y que la gente reconoce mucho es que acá todas las ideas son bienvenidas. Yo siempre les digo, no hay idea mala y mi puerta, yo siempre digo, mi puerta siempre está abierta, si está cerrada es porque estoy acá con los perros, pero vengan con ideas y si las podemos ejecutar, las ejecutamos. Y han salido un montón de ideas del mismo equipo y yo les digo, listo, háganla, pero ustedes la ejecutan. O sea, yo no me voy a meter porque no tengo tiempo. Entonces, por ejemplo, desde el área de innovación se desarrolló un programa de liderazgo que se llama Liderarte. Y las personas aplican como si fuera universidad y tienen que mandar un ensayo de por qué quieren ser parte de Liderarte. Y el programa dura 6 semanas y cualquiera dentro de la organización puede ser parte del programa. Tenemos otro programa súper bonito que se llama Páginas que Conectan, y creamos una biblioteca comunitaria y damos premios al que más lee cada mes y al semestre. Y el que no devuelve el libro a tiempo tiene que pagar una multa voluntaria, pero nadie le va a estar cobrando la multa.
Y eso también nació del equipo, no nació de mí. Digamos que yo tenía la idea de tener más libros acá, pero toda la dinámica, el logo, la campaña, todo nace del equipo. Otro colaborador ahorita se creó un programa de influencia en LinkedIn, que justo vino antes del podcast y me dijo, por favor, tómate una foto y lo posteas. Y Sí. Andrew siempre está súper pendiente de cómo nos estamos moviendo en LinkedIn y asesorándonos y nacen las ideas. Entonces creo que eso, uno, hace a las personas felices y dos, también se da para que seamos más innovadores. Oye, Valentina, y aquí digo, porque pareciera, ¿de dónde te inspiras? O sea, dicho de otra manera, es decir, porque si tú al ser la cabeza de la empresa, pues de ahí parten las ideas. O sea, si bien las recibes también de forma bidireccional, pero quien toma las decisiones, al final de cuentas, o quien pone la batuta, la inercia del movimiento, pues viene de tu lado. Una pregunta muy puntual es, por ejemplo, ¿cómo crees que el haber liderado o el estar liderando ¿no? organizaciones como las en donde has estado ha cambiado a lo mejor tu perspectiva de liderazgo, tu perspectiva de crecimiento y empoderamiento? O sea, estoy seguro que no hay, o sea, tú misma lo has dicho, ¿no? ¿Cómo empezaste bajo una especie de contrasistema y cómo haces esta transición, pero mezclando como estos dos mundos, ¿no? De alguna manera estás como, tienes esta parte, pues, aspiracional, tienes esta parte de valores, tienes esta parte de diferenciarte, pero sabes que también buscas un crecimiento y buscas también, pues, al final un bienestar general. La pregunta muy, muy sencilla es, a tu criterio personal, ¿cómo el haber estado en tus diferentes puestos, tus diferentes experiencias, ha influido precisamente en tu forma de pensar en relación a cómo estás en este momento? Sí, total. Y mira, yo creo que de cada jefe que yo tuve, le aprendí algo. Y mi primer trabajo, que fue en la agencia de publicidad Socorro Jaramillo, a quien admiro profundamente, me acuerdo que el primer día me dice, mira, tú cada, yo tenía 22 años, 23 años, y yo era ejecutiva de cuenta de Bavaria. Me dice, Valentina, lo que no está escrito no existe. Tú sales de una reunión con cliente y te sientas en el computador y haces un reporte de contacto. Pregúntale a todo mi equipo, yo que les digo constantemente. Ujú. Les digo, lo que no está escrito no existe, porque llegan y me dicen, no, es que mandamos y yo, estaba escrito, es que el cliente me devolvió esto y les digo, ¿estaba escrito en algún lado? No, lo que no está escrito no existe. Después tengo otros aprendizajes, por ejemplo, de Juan Lozano, que un día me dijo, mira, tú puedes cometer todos los errores las veces que quieras, pero el mismo error no lo puedes cometer dos veces. Y que le digo a mi equipo todo el tiempo, les digo, ustedes pueden cometer errores, pero el mismo error no lo pueden cometer dos veces. Entonces yo creo que de cada uno de los sitios se ha ido recopilando. Acá te estoy poniendo ejemplos muy, muy básicos, pero de cada líder que yo he tenido, además he tenido la fortuna de tener jefes inigualables. O sea, en los 4 o 5 puestos que estuve antes de acá yo ser empresaria, todos los admiro profundamente. Eh, y algo, digamos, que yo aprendí de todo es la capacidad de cometer errores y perdonar los errores. Y yo se lo digo a mi equipo y creo que eso ayuda mucho, ¿no? Decirles, miren, cometan errores, no cometan el mismo error dos veces, pero de lo que más aprendemos es los errores. Y yo soy súper autocrítica con mis propios errores y se los digo al equipo. Ahorita tenemos un caso de un error mío profundo que nos ha costado plata, tiempo, dolor de cabeza. Y yo le dije al equipo, fue un error mío y gracias por asumir conmigo y ayudarme a salir de este error. Y creo que esto también lo he aprendido de esa benevolencia que los jefes tuvieron conmigo cuando cometí muchos errores. ¿Cómo, con base en tu experiencia, qué tan importante crees que son, digamos, mantener estas relaciones? En pocas palabras, el networking que vas haciendo. Sé que contigo ha sido como un rol determinante, o sea, ese papel, o sea, gracias a estas conexiones te han salido las oportunidades, ¿no? De alguna manera, tú las has aprovechado, has hecho lo que te corresponde. Pero esto me voy hacia este contexto que muchas veces las personas pues buscan a lo mejor mejorar, pero a veces no se dan cuenta que la solución quizá no va a venir de ellos directamente, porque a lo mejor no tienen como la respuesta, ¿no? Si la tuvieran ya hubieran hecho otra cosa. Entonces, compañías, por ejemplo, como EO
o bien lo que estás haciendo tú en tu empresa, o sea, toda esta parte, esta cultura organizacional. ¿Cómo crees que este tipo de filosofías realmente puede ayudar a la gente a fortalecer de alguna manera el negocio que tienen? Sí, yo siempre digo que yo soy enemiga del networking, Ujú, pero desde la parte transaccional, o sea, yo creo que mucha gente ve el networking como, ¿qué te doy yo? ¿Qué me das tú? Y se convierte en claro, algo totalmente transaccional. Yo sí creo en el poder de las relaciones y de fomentar esas relaciones, porque por más que sean relaciones empresariales, detrás de cada cliente, detrás de cada proveedor hay un ser humano. Eh, y, y creo que el poder está en cómo nutrimos esas relaciones con empatía, con respeto. Yo siempre trato de leer a las personas y conectarme desde lo que les importa antes de entrar a un tema empresarial. Si un cliente, y tengo el caso, por ejemplo, ahorita tuvimos un cliente con lo que nos llevamos súper bien, y fue un cliente con el que estuvimos un año y por razones presupuestales tuvieron que cortar, digamos, el fee y lo que hice yo fue mandarle una carta de agradecimiento por haber estado un año con nosotros. Y le dije, y te vamos a apoyar en lo que necesites y acá estamos. Entonces yo sí creo que más que el networking es fomentar esas relaciones y yo siempre le digo a mi equipo en este programa que te decía de liderarte, yo a veces, por ejemplo, que acá en Bogotá hay tanto tráfico, cojo WhatsApp y empiezo a mirar mis contactos y saludo a gente con la que no me hablo hace un año. Oye, te me viniste a la cabeza, ¿qué hay de tu vida? Eh, y eso es el vínculo, porque el día de mañana, no sé, esa persona me puede ayudar y no quiero llamarla solo a pedirle un favor. claro. Cuando veo, a mí me encanta consumir medios y soy de la vieja escuela que todavía leo periódico en papel por las mañanas y veo que salió alguien que yo conozco y le tomo la foto y le digo felicitaciones, muy buena o leo. Entonces sí trato como de mantener, es imposible uno estar en contacto 24/7 con todas las personas que Ujú. conecta, pero sí, y hacer cosas sencillas como si sabemos que un periodista, porque para nosotros los periodistas pues son nuestra audiencia más importante, lo cambiaron de rol y le hicieron un ascenso, le mandamos una carta con una botella de vino. Si un medio de comunicación tiene su aniversario, le mandamos una carta felicitándolo y creo que todos esos detalles, inclusive con nuestros clientes cuando cumplen años, nos gusta hacer sentir a las personas importantes. O sea, tú aquí comentas mucho la conexión humana. O sea, que es lo que Sí, dices, ¿no? No este sí, la conexión. intercambio, no este intercambio de qué me das y qué te doy. O sea, que normalmente a Ujú. veces la gente se mete a muchas de estas organizaciones para eso, ¿no? Yo quiero crecer y vamos viendo qué se hace. Es interesante que lo aclares, sobre todo porque pues viene esta parte donde entra la cuestión emocional, ¿no? Y esta cuestión emocional es la que crea realmente la conexión. Sobre esto, ya entrando un poquito en materia sobre tu, digamos, tu trayectoria, lo comentamos un poquito al principio, o salió un poquito alusión cuando decías lo de la pandemia, pero ¿cuál consideras tú, ya sea ese o bien explicar un poquito más, hasta este momento que tú consideras tu mayor desafío como emprendedora? Es decir, el desafío que has tenido como en tu negocio o en tu crecimiento, y la parte importante es cómo lograste superar ese problema. Sí, yo volvería al tema de la pandemia, porque Ujú, justamente, y hablamos al principio, desafíos hay todos los días, ¿cierto? Y hay desafíos de caja, hay desafíos de errores que se cometen con los clientes, pero yo creo que lo que impactó tanto la pandemia era este tema humano y emocional, ujú. ¿cierto? Tomar la decisión, o sea, y lo que te decía, tener que llamar a las personas y decirles, mira, te voy a tener que cortar el salario el 30%. ¿Estás in o estás out? Ujú, Fueron conversaciones muy difíciles porque también son personas que yo sé que requieren ese salario. Y lo primero que yo hice, yo no me corté el 30%, yo me dejé básicamente un salario para poder medio pagar el mercado y ya. Pero también había una condición humana de las personas encerradas, personas enfermas, entonces no sé, pues yo acá tengo una población muy joven, pero podía que su mamá estuviera enferma, que ujú. su tío estuviera enfermo. Entonces yo creo que por eso pandemia fue tan retadora y si tú me dices yo cómo salí adelante, creo que actué muy rápido,
asertivamente, o sea, tomé decisiones muy rápidas y no me quedé en el análisis parálisis, o sea, yo Ujú. apenas, no sé, yo a la tercera llamada del cliente que me congeló el contrato o que me dijo, te tengo que bajar el contrato al 50%, llamé al financiero y le dije, modélame cuánto tenemos para operar, cómo hacemos, y esto en cuestión de 3 días hicimos todos los modelos financieros y decir, listo, tenemos que recortar. Ahí mismo empecé a hablar con abogados porque pues tú no puedes recortar un salario sin antes hacer Claro. un otro sí a un contrato, pero todo esto lo hice en una semana. O sea, Ujú. todas estas decisiones, las conversaciones, los contratos, etcétera, etcétera, los hice en una semana. Y gracias a esas decisiones que fueron rápidas, asertivas, discutidas, tuvimos la fortuna de que fue un año muy bueno para nosotros y lo que hicimos a final de año es con las utilidades que tuvimos a todos aquellos que se recortaron el salario, le devolvimos lo que habían dejado de ganar durante esos 8 o 9 meses. Digamos que esto empezó en marzo y a noviembre, como vimos que tuvimos utilidades, pues yo me sentía, imagínate, yo sentirme que le había recortado a las personas y Claro. tener utilidades. Yo dije, no, acá lo que se trata es a todos estos que nos apoyaron, a todos, digamos, este equipo que Ujú. se remangó, como decimos acá en Colombia, pues devolvamos lo equivalente que dejaron de ganar cada mes. Pero sí, si tú me preguntas qué me Sí. ayudó a salir adelante, creo que fue decisiones rápidas y asertivas. ¿Perdiste gente? Me refiero laboralmente hablando. ¿Si hubo gente que no aceptó esas condiciones o prevaleció todo tu personal? Sí, digamos que tuvimos que despedir a 3 personas, pero simplemente porque los cargos, entonces, no sé, la recepcionista, Mm, nosotros acá teníamos recepcionista, teníamos mensajero, y bueno, y teníamos 2 ejecutivos de cuenta que básicamente eran in-house de un cliente que no iba a seguir operando por ese año porque era un cliente de eventos. ya. Entonces esas 4 personas sí tuvimos que terminar su contrato, de resto las personas todas se quedaron y fue muy bonito porque un poco el speech que yo daba es, mira, la decisión es acá, o nos cortamos todos un poquito el salario o tenemos que salir de compañeros. Y no es el momento en mitad de esta crisis humanitaria, ¿no? De salud, de incertidumbre, pues perder el puesto creo que era un doble golpe muy fuerte. Entonces, Ujú. y no solo no salimos, sino empezamos a crecer. ¿No? Claro. Los primeros 3 meses fueron difíciles, pero después empezaron a salir oportunidades y durante pandemia contratamos bastantes personas. Hay personas que hoy en día siguen acá que fueron contratadas virtualmente en Ujú. pandemia. Te dio como, digo, porque ya cuando lo ves desde fuera dices como cualquier cosa, ¿no? Ah, sí estuvo difícil, pero valió la pena. Pero cuando estabas en ese momento, en ese torbellino, ¿en qué te apoyabas como para decir, ok, porque pues me entiendo yo que pues tú eres la cabeza, ¿no? ¿Cuál era tu soporte? ¿En qué te daba fuerza, pues, para decir, ok, pues yo no veo la luz, no veo la luz al final del túnel, pues, estoy viendo, estoy en la tormenta. ¿Qué te daba, digámoslo así, la certeza de que estabas logrando, pues? Para decir, ok, aunque no vea yo la salida, sé que esto es lo que voy a seguir haciendo. Sí, pues mira que ahí regreso un poquito al poder de I.O., porque como te mencionaba, los foros normalmente se hacen una vez al mes, son 4 o 5 horas una vez al mes, y apenas comenzó pandemia, lo que decidimos fue hacerlos semanalmente. Ok. Y durante, me atrevería a decir, casi todo el 2020 nos veíamos virtual semanalmente, al menos 2 horas. Ujú. Y creo que ellos fueron un apoyo, o sea, no solo empresarial, sino también moral, ¿no? Ya. Porque a veces uno tenía la moral muy bajita. O sea, que a Ujú. ti el 40% de tus clientes o te pause el contrato o te lo cancele, pues duele, ¿no? Y Claro. clientes, por ejemplo, había un cliente con el que llevamos 23 años. Fue el primer cliente de la agencia y en pandemia nos dijo, desafortunadamente no podemos continuar. Entonces creo que IO fue un gran soporte. Mi mamá, mi mamá fue también fundamental y creo que el mismo equipo. Entonces nosotros nos dedicamos a tener estos tráficos virtuales, a conectarnos, Ujú. hacíamos Halloween virtual. Entonces yo Ya. creo que también el equipo fue fundamental en que todos mantuviéramos esta moral en medio de la dificultad en alto.
Y ahora una cuestión es que, o sea, hay muchas personas, emprendedores, empresarios, líderes, que tienen este reto, ¿no? Entre lo profesional y lo personal. O sea, es muy fácil el desajuste, es muy fácil el desequilibrio. Tú eres mamá y eres empresaria. En tu caso, ¿cómo has logrado manejar este concepto de balance vida-trabajo? ¿Y qué consejos darías pues, a las personas que de alguna manera se encuentran en un desequilibrio y que tratan de equilibrarse? Pues mira, si tú me hubieras hecho esta pregunta hace un mes, creo que mi respuesta hubiera sido diferente, pero hace Ujú, poquito vi un speech donde una mujer decía, no vamos a ser perfectos en todo y va a haber momentos en que le estamos dedicando más tiempo al trabajo y de pronto nos perdemos la fiesta de Halloween del hijo o la clausura del colegio, o habrá momentos si el hijo está enfermo donde tenemos que descuidar un poco la empresa. Eh, yo creo que lograr el balance perfecto es imposible, ¿no? Habrá momentos en que uno está trabajando tanto que de pronto descuida cosas de su hogar y habrá momentos en que descuida la empresa por situaciones personales que están pasando, pero creo que el poder está en no culparse y en no echarse la culpa y no decir es que yo tengo que ser perfecta y soy lo peor porque no asistí a la clausura de mi hija o soy lo peor porque no fui a la reunión de trabajo que tenía que ir por quedarme cuidando a mi hija. Entonces yo creo que tener aceptación y no buscar la perfección porque la realidad es que no podemos con todo. No podemos con todo. Y no solo las mujeres, creo que hoy en día los hombres también tienen un rol como papás mucho más activo que hace 30, 40 años y a veces a los papás también les toca sacrificar por un lado o por el otro. Entonces, el balance perfecto creo que no existe, pero es ujú. aceptar que uno no va a ser perfecto y que va a cometer errores en el camino. ¿Te costó trabajo hacer ese, porque hablas de este concepto a veces de la palabra, ¿no? Que es como culpa. O sea, culpa de por perderme el tiempo, culpa por estar muy ocupado aquí, pero por no estar acá. ¿Es algo que ya sigues manejando o es algo que en su momento sí sentía ese sentimiento y ahora ya lo ves de otra manera? ¿Cómo has lidiado con eso? Sí, yo lo que te digo, uno siempre va a tener algo de culpa o más que culpa, uno Ujú. puede decir como, qué pesar, ¿no? Qué pesar que me perdí Sí, esto o qué sí. pesar que no pude ir al evento del cliente que llevo trabajando 3 meses en la inauguración y justo ese día se me cruza con el cumpleaños de mi hija y no voy a poder ir, el qué pesar. Pero vuelvo a la aceptación, digamos, yo hago mucho yoga, me encanta hacer yoga y meditar y creo que también estas herramientas son fundamentales Ujú. para uno tener esa aceptación y saber que hay que aceptar la realidad como es en el momento que es y lo que pasa es lo que tenía que pasar como en el Ya, momento perfecto. ya, ya, sí. Y al final forma parte también de, o sea, tú encuentras una causa, ¿no? O sea, es decir, como bien mencionas, no nos podemos reproducir, o sea, no podemos estar en dos, tres lugares al mismo tiempo, ¿no? O sea, es obvio y estas cosas suceden. Eh, y la clave, entendiendo también lo que mencionas, pues es eso, o sea, fluyes. O sea, es que, y nada es como definitivo, ¿no? Es decir, no es de que es absoluto, o sea, todo puede de alguna manera se va ajustando. Hablabas de qué cosas te ayudan, por ejemplo, hablas de yoga, hablas de meditación. ¿Qué otras cosas te ayudan como para mantener, digamos, esta claridad, paz mental, sentirte mejor? ¿Qué cosas sueles hacer como actividades fuera Sí, de la línea de trabajo? me encanta yoga, hago yoga juiciosísima 3 veces por semana. Hoy, por ejemplo, hice casi hora y media de 5:15 de la mañana a casi las 7. Me gusta leer, me encanta leer, me encanta estudiar. Yo siempre estoy estudiando, ahorita estoy haciendo una maestría, entonces como que nunca dejo de estudiar y eso son aires nuevos. Me gusta mucho escribir también, como te dije, soy Ujú. periodista frustrada, entonces por ejemplo el otro día que estaba sola en mi casa y me levanté, me tomé un café y dije, bueno, voy a escribir una columna de opinión. Yo escribo una columna de opinión. Me encanta viajar, amo viajar porque además aprendo otras culturas y cada que puedo viajo.
Y bueno, gracias a IO también he tenido la posibilidad de conocer muchos sitios que seguramente no hubiera conocido si no hubiera sido por la oportunidad de IO. Me encanta socializar y estar con amigos, o sea, vamos a salir a comer con amigos y tomarme un vino y reírme. Esas son como las cosas, caminar. A veces me levanto muy temprano, soy madrugadorcísima, entonces me levanto y salgo a caminar y como a refrescar la mente. Y en la noche, por ejemplo, eso me queda muy claro sobre la mañana, o sea, más que nada, pues aprovechas muy bien tu mañana precisamente para la mente. ¿Y en la noche tienes algún ritual o algo que sueles hacer como para terminar tu día? Sí, me encanta y digamos, vamos al tema otra vez como del balance, o sea, yo trato que apenas llego a la casa normalmente llego entre 5 y 6, Ujú, estar tiempo de calidad con mi hija, porque a veces creo que no es la cantidad, sino la calidad. ujú, Entonces, un poco dejar el celular al lado, sentarme a jugar con ella, y dedicarle una buena hora, hora y media, de 5:30 a 8, 8:30 que ya se duerme, ujú. pero ya a esa hora estoy exhausta porque me he levantado un cuarto para las 4. Entonces, normalmente ya a las 9 de la noche yo no soy persona. Pongo un podcast que me encanta de Michael Singer, que es Ujú. un autor que me fascina, y me quedo dormida con el podcast. Ya, ya, ya. Y ya para ir ya cerrando esta sesión, por ejemplo, tú que distribuyes tu tiempo entre IO y la empresa GJ, ¿cuáles son los próximos pasos que tú visualizas, digamos, para ambas organizaciones? Ya con la visión, ya con lo que tú estás de alguna manera trabajando, ¿cuáles serían tus siguientes pasos, los cuales quieres ya empezar a concretar? Sí, en GJ, digamos, empiezo por GJ, estoy en toda una reorganización de procesos, de rebranding. El próximo año cumplimos 30 años, que es un hito importantísimo. Entonces, vamos a lanzar una nueva marca, vamos a lanzar nueva página web, estamos montando todo el proceso de gobierno corporativo, estamos incrementando el portafolio de servicios, o sea, estamos como renovándonos bastante. A 3 años, creo mucho en la internacionalización. A mí cada vez me buscan más clientes, oye, tú operas en México, tú operas en Perú, tú operas en Brasil. Ya estoy atendiendo clientes internacionalmente por medio de pares, pero eventualmente sí pensar en estar operando en otros países. A nivel IO, yo creo que seguir en como se dice en la organización, passive leadership. Ujú. A mí todavía me queda un poco menos de un año en el cargo que tengo, entonces después miraré si quiero seguir otros 2 años en el cargo, en algún cargo regional, o de pronto irme hacia un cargo global y conocer la organización desde otra esfera, por decirlo así. Pero con seguridad quiero seguir aportando, seguir dando mi conocimiento, y creo que además CEO tiene una cosa chévere, y es que hay muchos vehículos para seguir aportando. O sea, no solo tienes que estar en un cargo regional o un cargo global, también puedes ser parte del grupo de MyO Women y estar en el empoderamiento de las mujeres. O sea, creo que hay que descubrir esos vehículos. Por ahora, culminar bien este año que me queda en la silla regional en comunicaciones, y seguir dando el valor necesario. Y por ejemplo, en términos de uno de los conceptos que yo revisé que también te mueve mucho es este concepto de equidad. ¿Cómo cómo lo visualizas en un futuro? Porque cada vez hay más conciencia, pero también, pues hay mucho, también puede haber mucha resistencia. ¿Cómo ves tú este concepto? O sea, ¿qué oportunidades ves, qué retos ves en un futuro en este concepto de equidad, digamos, entre pues, hombre y mujer, ¿no? Hablando en este concepto en el mundo empresarial. Sí, mira, justamente hace 2 días me otorgaron un reconocimiento muy importante acá en Colombia, que se llama Women to Watch, que es el reconocimiento a las mujeres líderes en publicidad, mercado y comunicación. Y es un reconocimiento súper bonito de la revista PIM, y lo aplaudo y lo valoro. Y cuando salimos de ahí iba caminando con 2 amigos, y uno de mis amigos me dice, mira, el verdadero éxito es cuando ese premio ya no exista. Y yo medio me puse brava, ¿no? Pero ¿cómo así? Entonces yo empecé a discutir, pero es que estos espacios son importantísimos y se reconocen a la mujer. Pero después me quedé pensando, y realmente
ojalá que en 15 años no tenga que haber reconocimientos a las mujeres porque somos diferentes o somos minoría, que no nos volvamos un número en la junta, porque a mí también eso me molesta, ¿no? Es como, tiene que haber una junta directiva y tiene que haber una mujer. Sí. Tiene que, no, deberíamos ser 50-50. Ujú. A mí tampoco me gusta mucho el speech de es que las mujeres juntas vamos a salir adelante. Yo creo que somos las mujeres y los hombres juntos, Ujú. vamos a seguir adelante y hacemos equipo, reconociendo las diferencias, porque también creo que el valor está en eso, entender que los hombres y las mujeres no somos iguales. Y muchas veces las mujeres para llegar lejos nos queremos masculinizar, ¿no? Entonces nos volvemos un poco más hombre en la forma de actuar, de pensar y siendo fuerte y digamos que no me ha tocado a mí ningún jefe así, ninguna jefa así, pero sí conozco mujeres que se vuelven demasiado masculinizadas para tener liderazgo. Entonces yo creo que lo que tenemos que abrazar son las diferencias entre los hombres y las mujeres y cómo podemos hacer un mejor equipo, ¿cierto? Entendiendo tú como hombre cuáles son tus fortalezas, yo como mujer cuáles son, y llegando al 50-50. No creo que las mujeres tenemos que ser 80 y los hombres 20. Creo que seamos 50-50 trabajando en equipo y empoderando esas diferencias que tenemos. Yo incluso acá, o sea, y es una cosa chistosa, cuando yo entré hace 10 años, éramos más o menos 15-18 personas y había un solo hombre. Ya. Y yo me puse el propósito de hacer lo inverso, Ujú. traigamos hombres y yo le decía a recursos humanos, tráeme hojas de vida de hombres porque es que acá necesitamos pensamiento diverso. Ujú. Hoy en día seguimos siendo mayoría mujeres, no voy a decir que he logrado el 50-50, pero acá puede haber 10-12 hombres, no, yo creo que inclusive un poquito más de hombres, podemos ser 15, pueden ser 15 hombres y 30 mujeres, que Ujú. vamos mejorando, pero sí creo en el 50-50, bueno, en el 40-60, pero sí creo en el balance. Y este concepto de, sí, porque por un lado a veces es como esta inclusión forzada, ¿no? Y muchas veces ni siquiera es por capacidades. O sea, que ese también es otro concepto, ¿no? O sea, que obviamente, pues decía, como hay como mucha resistencia y también hay como mucha imposición, pero es muy interesante validar eso que comenta y sobre todo en tu caso, como al revés, en tu empresa, ¿no? Como había la proporción era al revés, o sea, muchas más mujeres que hombres. Y cómo tú tuviste que trabajar precisamente en el balance, pero inverso. Y nada más para cerrar, mi querida Valentina, para la gente que está viendo, que está escuchando esta entrevista y tienen su negocio, ¿no? Tienen su emprendimiento. ¿Qué consejos les darías eh, sobre tu experiencia, pero muy puntualmente sobre estos dos grandes, ahora sí, frentes que tú tienes? Eh, sobre la importancia de formar parte de redes de apoyo como la organización de la cual tú formas parte y cómo sugieres tú también que puede impactar su negocio cuando trabajan con agencias como de la cual tú tienes. O sea, sobre tu propia experiencia sobre estos dos grandes bloques, cómo alguien se puede beneficiar si se siente en este momento pues como que no sé para dónde irme o siento que no estoy avanzando o logrando lo que yo busco para mi negocio. Buenísimo, pues empecemos con la red de pares. Y siempre lo digo, yo creo que cuando uno rema juntos llega más lejos que uno andar remando solo. Y a mí lo que me ha demostrado yo es tener, no puedo decir coequiperos porque no trabajan conmigo, pero sí tengo esa red que cuando estoy triste, inclusive en los éxitos, porque muchas veces los emprendedores o los empresarios nos enfocamos en lo malo, pero a veces qué rico uno poder celebrar con un grupo y decir, uff, me costó esto y lo logré, sin que uno suene egocéntrico. Entonces sí creo que esta red de pares y hay, pero hay muchas otras, eh, le ayudan a uno a sentirse acompañado y a perder esa, o a dejar esa soledad que traemos entre hombros. Y eso tiene miles de consecuencias, tomas mejores decisiones, se te baja el estrés, porque los empresarios todos somos estresados, conoces gente, yo he hecho grandísimos amigos en EO y personas que no hubiera tenido el privilegio de conocer si no es por EO, porque pues, digamos, o son más grandes, o son más chiquitos, o no viven en Colombia. Tengo una red gigante en toda Latinoamérica
que si yo hoy en día voy a Guatemala, a Nicaragua, conozco gente que sé que se van a tomar un café conmigo y que son grandes amigos. Entonces creo que eso es lo primero, incrementar esa red de relaciones Ujú. de la que veníamos hablando, crecimiento y apoyo. Esto, digamos, a nivel de IO y a nivel de comunicación estratégica, pues yo creo que hoy en día, y sobre todo en nuestros países que hay tanta volatilidad económica, social, política, la comunicación cada vez es más importante, la comunicación asertiva, la comunicación que conecta con nuestras audiencias de una forma auténtica y en eso somos los que nosotros somos expertos, somos creadores de historias Ujú. que logren a los empresarios conectar con sus audiencias de una forma eficiente y efectiva, auténtica, porque en eso, digamos, nosotros sí somos muy cuidadosos y en momentos de crisis, si tú me dices, no, es que metimos la pata, te vamos a decir, comunique que metieron la pata, acá no venimos a Ajá. ocultar la realidad. Entonces somos esos, yo digo, somos esos guardianes de la reputación que les ayudamos no solo a defenderla, sino a construir una marca con una muy buena reputación y muchas veces, digamos, lo que le pasa sobre todo a los emprendedores que no tienen equipos robustos de comunicación, que no le ven importancia a la comunicación, nosotros nos convertimos en ese equipo adicional que les va a dar la mano para que puedan comunicar, para que puedan comunicarse muy bien. Y sobre esta digo, porque a veces que pues los mismos emprendedores tienen a lo mejor ideas preconcebidas. A veces se imaginan, no, es que voy a aparecer en la televisión o no, voy a aparecer en la radio. ¿Cómo tú despejarías estas dudas? Cuando estamos hablando de comunicación y estamos hablando sobre todo de los servicios que ya con la experiencia que tienes ofreces, cuando hablamos de este concepto de transmitir estas historias, de transmitir de alguna manera la esencia de la empresa como tal que quiere transmitir, o si bien como me mencionaste en algún momento, ¿no? Si tiene un producto, un servicio en particular, cuando quiere lanzar algo de manera muy cortita, ¿cómo tú les explicarías a estas personas que de lo que se trata tu estrategia? O sea, al final, ¿qué es lo que la gente puede esperar cuando implementa una estrategia como la que tú dominas? Claro, mira, nosotros finalmente lo que hacemos es todo este contenido de información que tienen las empresas, historias de éxito, temas promocionales, temas comerciales, lo evaluamos y les decimos qué es noticioso y qué no es noticioso. Ujú. Eh, Muchas compañías nos buscan y dicen, mira, es que tenemos el nuevo empaque de la botella y queremos salir en medios. Si yo llamo a un periodista y le digo, sácame una noticia del nuevo empaque de la botella, pues el periodista me va a decir, compren pauta publicitaria, porque todo el trabajo que yo hago es orgánico y pues a ellos lo que les interesa son historias que conmuevan, pero entonces uno le da la vuelta y le dice, cuéntame de la etiqueta. Ah, no, es que mira, la etiqueta la hacemos ahorita hay un nuevo plástico que lo hacen, que no es plástico, sino es un material de piedras, de roca, como que lo muelen y se convierte en plástico, entonces si nos cuentan la historia detrás de la etiqueta, de cómo la etiqueta es en un material oxodegradable o biodegradable, y le damos la vuelta a la historia, pues ya no estamos anunciando el nuevo empaque, sino le estamos Claro, creando una historia claro. que ya va a ser atractiva para un periodista. Y nosotros en eso somos muy críticos y le decimos al cliente, mira, no, este contenido es netamente comercial, ahí te va mejor pauta. O muchas veces nos pasa lo contrario, nos empiezan a contar cosas y es como, ¿cómo no hemos contado esto? Esto es una historia divina que hay que contar y hay que darle forma. Entonces nosotros finalmente somos como una máquina de hacer noticias, sobre todo positivas, Ujú. y darle ese toque que no solo le interese a los periodistas, porque finalmente lo que queremos es que el público en general se informe y conozca las marcas desde una forma auténtica y real y que puedan, digamos, aprender de las diferentes marcas que conocemos con historias. Claro. Y fíjate, va muy de la mano con, pues ahora sí, con tu propia historia, porque al final es como que la palabra clave aquí es conexión. O sea, conexión, Ujú. en este caso, estás conectando con la gente a través de algo que para la gente le dé sentido. O sea, que esa es como la clave, ¿no? Y parte de tu historia ha sido conexiones, o sea, conexión con gente, conexión con procesos, conexión con, digamos, estructuras. Es interesante, es muy interesante cómo de alguna manera se empieza a cerrar. Y nada más para finalizar, Valentina, ¿qué
consejo, por ejemplo, le darías a la gente que está en este proceso, ¿no? De hacer crecer su negocio, con todo lo que hemos hablado, ya sabes que hay el balance vida-trabajo, Ujú. cómo mantener el enfoque, cómo mantener el rumbo, cómo manejarse en la incertidumbre, qué hacer cuando, por ejemplo, pues no veo resultados, lo intento y no. O sea, ya con tu experiencia de una manera muy breve, como qué consejo le podrías dar a todas esas personas que están en esa situación y nada más, ¿dónde la gente puede saber más de ti ya al final cuando nos des la respuesta? Mira, yo creo que son 3 cosas fundamentales y empiezo por decir que no me las sé todas y como he tratado de expresar a lo largo de nuestra conversación, pues uno comete muchos errores, pero creo que lo primero es la perseverancia. Y va muy al punto que tú decías, no estoy teniendo los resultados que quiero, no estoy teniendo los resultados que tengo, pero hay que seguir y uno se cae y se levanta y ser muy perseverante porque finalmente las cosas pasan al final, o sea, yo creo que uno tiene que ser positivo. Justo ayer nos llegó una muy buena noticia y yo le escribí a la financiera y le dije, oye, tenemos un ángel. Y me dijo, un ángel con dos coronas y llevamos esperando esto mucho tiempo, 6, 7 meses. Entonces yo creo que tener paciencia y perseverancia porque las cosas al final, si uno trabaja fuerte, se logran. Lo otro, yo creo que humildad, saber que nos equivocamos y no creernos que no las sabemos todas y estar dispuesto a reconocer los errores. O sea, yo creo que ante el equipo, cuando lo ven a uno humilde y vulnerable, hay mayor admiración que si lo ven como el líder que se las sabe todas. Creo que eso también es importante. Y yo creo que divertirse, o sea, suena muy básico, pero que uno lo que está haciendo, que uno se levante todos los días y diga, qué rico voy para la oficina, qué rico tengo esto, que uno se ría mientras está trabajando. Y creo que esa buena energía hace que las cosas pasen mejor. O sea, esos serían como mis 3 consejos, pero como te digo, todos los días aprendo y seguramente si tú y yo hablamos en un año, Ujú. te diré, no, no hay tanta diversión, es mejor estar más concentrado, no sé, uno está en proceso evolutivo constantemente. Me pueden conectar en LinkedIn, Valentina Umar, Ujú. eh, a mi, Umar con H, Sí, eh, en mi correo electrónico vumar@gjcomunicaciones.com. Y si quieren aprender más de EO, pueden buscar EO Network Entrepreneurs Organization ujú. en Google y ahí aparece y ahí está toda la información de los requisitos, cómo entrar, qué se necesita. Y bueno, feliz de haber conversado contigo, Salvador. Bien, aquí ya nada más entonces que quede como conclusión para todos. Acuérdense, perseverancia, humildad y divertirse. Por lo menos hasta este momento, ¿no? Que es lo que mencionas. Y también algo que es importante es esto, o sea, a veces la gente tiene como este criterio que las cosas tienen que ser de una manera definitiva, como tallado en piedra, ¿no? O sea, ese es el camino y así es. Y pues nos damos cuenta conforme vamos avanzando que todos vamos cambiando, ¿no? Es decir, las propias circunstancias, experiencias, situaciones también nos van amoldando y lo que queríamos a lo mejor hace 10 años, pues no es lo mismo que queremos hoy. O sea, no somos la misma persona que fuimos o que éramos, ¿no? Digamos que la constante de cambio, pues se sigue dando. Y creo que esta parte muy ligada hacia la flexibilidad, que sería como a lo mejor la cuarta parte, ¿no? Es decir, perseverancia, humildad, diversión y la flexibilidad, porque al final es eso, o sea, tienes que ser flexible hacia ajustarte, ¿no? Y somos seres que nosotros vamos también evolucionando, cambiando, nos ajustamos y es parte de disfrutar el proceso. De otra manera, se empieza a ser muy tortuoso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque creamos estas expectativas, no se cumplen, de pronto es que no se está dando esto que yo quiero. Pues sí, porque a lo mejor no se va a dar de la forma en la cual tú quieres, se va a dar de otra forma, porque tenemos que estar abiertos y flexibles. Valentina, te agradezco muchísimo el tiempo que nos dedicaste. Estoy seguro que para la audiencia le habrá sido de mucha utilidad también conocer otras perspectivas, otras formas de pensar, otros esquemas, ¿no? Donde el liderazgo se da, cómo pues afrontar los retos, que nadie está exento. Siempre hay situaciones que ni siquiera forman parte de nuestro control, bien lo mencionaste, ¿no? Fenómenos que son más de tipo ambiental, que son de tipo externo, que al punto de impactar y es algo que nadie está exento y el reforzar esa idea es,
pues depende de uno también qué decisiones va a tomar y qué actitud va a tener ante esa situación. Dentro de las cosas, más para recordar a la gente, pues además de tu historia personal, ¿no? En los diferentes ámbitos y estas grandes corporaciones, pues también el posicionamiento que ha tenido tu empresa a partir de que tú estás a la cabeza, los reconocimientos que ha tenido, la forma en la cual ha sabido adaptar también estos dos frentes, ¿no? O sea, la parte non-profit, digámoslo así, o esta parte de sin fin de lucro, que al final, pues es más trabajo, sí, de alguna manera, va a dedicar más tiempo, de alguna forma, pero también las recompensas, como lo has dicho, pues quizás ni siquiera las puedes medir, ¿no? Esta apertura, ¿no? A estar de alguna manera pues abiertos, vale la redundancia, a estos nuevos modelos, esquemas, situaciones, pues también te llevan a que la percepción que tienen las cosas, pues también se pueda expandir. Y nada más como algo con lo que te gustaría cerrar para esta entrevista y sobre todo, pues ya como este mensaje final hacia la audiencia, ¿te gustaría compartirles algo? Sí, y me quedé pensando en que debería haber dicho primero flexibilidad, porque Ujú. estoy totalmente de acuerdo contigo. Y la flexibilidad, por ejemplo, está dentro de los valores de mi empresa. O Ya. sea, uno de los valores que tenemos es flexibilidad y creo que no solo es en el mundo de las comunicaciones y los empresarios, o sea, el mundo nos está demostrando que tenemos que ser flexibles de pensamiento, de habilidades. Hace 2 años no teníamos ChatGPT y hoy en día yo estoy pensando en cómo en los contratos pongo que si podemos o no usar ChatGPT para tal cliente, entonces todo el tiempo tenemos que estar flexibilizándonos y siendo, digamos, permeables a todos estos cambios que estamos teniendo, políticos, sociales, tecnológicos, generacionales. Ujú. Yo digo, hoy en día hablar con alguien de 23 años es muy diferente a como yo era a los 23 años y Claro. cómo me flexibilizo yo para poder conectar con estas nuevas generaciones. Entonces, hago eco a tu punto de la flexibilidad y bueno, no, agradecerte por el espacio, me encantó conversar contigo y bueno, espero que nos podamos conocer en persona pronto. No, muchísimas gracias, Valentina. Y hagamos lo posible. Al final, pues de nosotros depende. Y nada más, no te me vayas a ir, voy a cerrar nada más la entrevista, pero nada más decirle a la gente, vamos a dejar la información de Valentina disponible en los detalles donde estén revisando esta información para que pues puedan acceder, ¿no? A lo que hemos estado comentando aquí, conozcan más, profundicen más y pues también se lleven todavía pues un poco más, ¿no? De todo esto. Y nada más, como comenté previamente, Valentina, te agradezco muchísimo el tiempo, el espacio y sobre todo pues también esta predisposición a aportar parte de este valor que tienes. Y a toda la audiencia, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer enorme el hecho de que estén aquí aprovechando esta información y sobre todo pues también se lleven lo máximo de estos líderes en acción que al final aprendan precisamente de sus propias enseñanzas. Muchísimas gracias y nos vemos entonces en una siguiente transmisión. Chao.